Muy bien. Muchas gracias. Gracias, Miguel. De nada, Lourdes. Bueno, vamos a empezar para ir conociendo. Ya vimos que más o menos la mitad del grupo son arquitectos y la otra mitad vienen de otras carreras. Mucho de esto está enfocado desde luego desde el punto de vista de la arquitectura, porque pues es mi carrera y es donde yo me desarrollo, pero esto puede servir para cualquier ser humano, para cualquier ciudadano, para análisis de lo que pueden ellos hacer o colaborar, vamos a decir, para para la recuperación de espacios verdes dentro de las ciudades. Perdón. Uno de los mayores problemas que tenemos en las ciudades es precisamente que mientras más construimos los arquitectos, menos espacios verdes hay. Entonces, bueno, ¿cómo podemos restituir esto? A través de la creación de elementos como las azoteas verdes o los jardines verticales o muros verdes, también conocidos como tal. Ya les dieron una introducción más o menos a lo que yo me dedico, y bueno, vamos a seguir sobre el tema este. Lo primero, la primera cosa que tenemos que, bueno, lo que vamos a trabajar, vamos a hacer un poquito de historia, vamos a conocer un poquito de diseño, de la construcción, de cómo se mantienen. También veremos algunos ejemplos, aspectos legales y económicos de esto, el impacto y la mejora al medio ambiente urbano. Todos estos temas los vamos a ir tratando a lo largo de la conferencia. En particular les pido que si tienen alguna inquietud porque vieron una imagen y les llama algo la atención y todo, con toda confianza interrumpan bueno, tomen la palabra sin levantar la mano, porque a lo mejor ni siquiera estoy con la capacidad de dárselas rápido, pero tómenla con toda libertad, tomen la palabra y de ser posible prendan su cámara para que veamos quién es la persona que está hablando y hagan las preguntas que ustedes requieran para profundizar en el conocimiento de esto. Cualquier duda, cualquier cosa que ustedes quieran que yo les aclare, estamos abiertos para detener, vamos a decir, la transmisión y profundizar en las preguntas que a ustedes les estén surgiendo. Seguimos. Bueno, un poquito de historia. Se supone que todos pensamos que lo de las azoteas verdes es algo así como muy de moda, ¿no? Pero resulta que esto ha existido a lo largo de la historia. Desde las primeras civilizaciones, en la misma Mesopotamia, había el tema de azoteas verdes, o sea, las vamos a ver más adelante, ¿no? O sea, pero pues, son famosos, por ejemplo, los jardines colgantes de Babilonia. En Italia, por ejemplo, pues en Pompeya y en Pienza hay manifestaciones de terrazas ajardinadas o de espacios ajardinados. Ya en épocas más modernas, pues en los principios de la ciudad de Nueva York, o ya en el siglo pasado, lo conocida como arquitectura moderna. Y en la actualidad tenemos en todas esas épocas, tenemos ejemplos de arquitectura y azoteas verdes o muros ajardinados. Entonces, por ejemplo, en Mesopotamia, ¿sí? Vemos estas construcciones, y las construcciones suelen ser, digamos, en cierta medida piramidales. ¿Sí? Estas construcciones generan terrazas en cada nivel, y esas terrazas están ajardinadas. Hoy por hoy, eso, si ustedes lo piensan, son realmente azoteas verdes, ¿no? Son azoteas que se van convirtiendo en terrazas. En la época o sea, en Mesopotamia, que es la zona que actualmente ocupan Irán e Irak, se hacían estas construcciones piramidales que eran plataformas que iban girando sobre sí mismas, iban subiendo en forma de espiral para crear estas terrazas. Se conocían como sigurats, esa es la palabra sigurat, la que definía estas construcciones ajardinadas. Todas tenían una capa vegetal más o menos de media altura, es decir, podían poner arbustos y todo esto. Cuando querían plantar árboles, aumentaban, digamos, hacían un montículo un poco más alto
para poder generar la creación, vamos a decir, de espacios como el árbol, ¿no? Como los árboles. Permítanme a ver si puedo mover la barra. Bueno, lo seguimos con esto, ¿no? No tengo en este momento la forma de hacerlo, pero bueno, son construcciones entonces muy llamativas, y una de las más famosas, ustedes saben que los babilonios la cultura babilónica es parte de la Mesopotamia, ¿no? Entonces, uno de estos elementos es los jardines colgantes, los famosos jardines colgantes de Babilonia. Estos jardines colgantes de Babilonia los creó, dice la leyenda o la historia, los creó el faraón Nabucodonosor II, aproximadamente 600 antes de Cristo, y los construyó en la zona del desierto porque él estaba casado con una señora Amitis que vivía en una zona muy verde, y para que ella no extrañara la vegetación de su tierra natal, mandó construir estos jardines en su palacio, ¿no? Es una de las 7 maravillas del mundo antiguo, pero básicamente no, perdón, no se sabe exactamente bien cómo estaban o cómo eran. Esta es una representación gráfica de ellos, pero realmente no se tiene muy garantizado cómo eran, pero de que eran fantásticos deben de haber sido para considerarse una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Bueno, pero cómo ellos en el desierto podían tener agua, vamos a decir, ¿no quiere? ¿Quiere avanzar? Un segundo, ahí está. Bueno, entonces, ¿sí ven completa la pantalla? Disculpen. ¿Todos ven la transparencia completa? Sí, está muy bien, Lourdes. Ok, perfecto. Bueno, entonces, vamos a ver, en el elemento que vemos a mano izquierda, vamos a ver el sigurat y el sistema de subida del agua. Nosotros tenemos que esta zona estaba entre el río Tigris y Éufrates, pero ¿cómo podían subir el agua a la terraza? En la imagen que está bueno, abajo del texto, en el lado derecho de la pantalla, ustedes ven un corte donde podemos ver que la primera rueda está tocando el río, ¿no? El espacio del río, y a base de cubetas va subiendo el agua al siguiente nivel, el cual a base de cubetas lo sube al tercer nivel, y de ahí continúa hasta llegar a la parte más alta. Todos tienen algunos canalitos en la parte periférica, y con eso regaban sus jardines que estaban terraceados, ¿no? Entonces ellos tenían la posibilidad de tener grandes jardines verdes porque sacaban el agua directamente de los ríos que rodeaban la zona, ¿no? Perdón, una cosa importante también aquí es que estaban esas terrazas impermeabilizadas con carrizos, básicamente con alguna pasta para evitar que la humedad pasara a las habitaciones en las zonas de abajo. Ahí el jardín verde funcionaba, o la azotea verde funcionaba también como un aislante del calor del desierto, ¿no? Era una capa que impedía que hubiera mucho calor en esos espacios. Luego, perdón, luego vamos a ver en la zona de Italia, por ejemplo, grandes jardines que surgieron en la zona de Italia. Los jardines, el hecho de tener jardines diseñados, estructurados con elementos especiales para su goce y su disfrute, también venía desde el Imperio Romano. Lo encontramos constantemente en el Imperio Romano. Por ejemplo, hay una ciudad que se llama Pompeya, que sufrió la explosión del volcán Vesubio, y esta ciudad esto sucedió antes de Cristo, 79 años antes de Cristo, y en esta ciudad pues todo mundo murió calcinado, vamos a decir, en muchas imágenes. De esas imágenes son de
de personas calcinadas que murieron y quedaron debajo de las cenizas del volcán. Pero muchas de las construcciones todavía sobreviven y quedan algunos vestigios de ellas. Entre ellas, vamos a ver la Villa de los Misterios. Esta, vamos a decir, está en la zona de, en el Camino de Herculeno. Tenía una forma en U, era una terraza en U. En la foto de la izquierda nos enseña el estado, vamos a decir, medio actual. El dibujo de la derecha nos enseña una aproximación a cómo era el palacio, y la siguiente imagen nos enseña tanto la planta arquitectónica como con una perspectiva donde vemos ya la villa restaurada recientemente, ¿no? Entonces, esta Villa de los Misterios lo que tiene es esas terrazas también, o esos techos ajardinados, donde el espacio que está en la parte de abajo también está cubierto con esta capa vegetal que le permite tener un espacio agradable. Seguimos en historia, en la zona de Pienza, Italia, encontramos esta catedral, vamos a decir. Básicamente este lugar se vuelve muy importante porque al tener una topografía tan accidentada, permite la creación de elementos verdes de cierta forma irregular. Vamos a ver la imagen donde está la iglesia, y vamos a ver que en la parte de atrás hay muchos cipreses y colocados como una barrera en la parte posterior de la iglesia, en lo que sería el atrio, que se va transformando hacia una terraza que nos va a llevar con vistas hacia la parte posterior del valle. Pero otra de las grandes características de este jardín o de esta azotea es que además crea la iglesia en la parte frontal, tiene la creación, o hace la creación de la plaza como elemento constructivo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver que por ejemplo, esta terraza jardinada de gran calidad estética nos permite un disfrute y un goce de todo el Valle del Ebro. Pero aquí en esta imagen ya vemos en planta a la iglesia con los cipreses en la parte de atrás, pero vemos cómo está un poco quebrada, vamos a decir, a la traza original bueno, que no hay una traza de la ciudad, está un poco quebrada en cuanto a la traza de la ciudad, y enfrente se crea un elemento constructivo arquitectónico urbanístico también muy importante, que es la plaza. Después de este elemento vemos perfectamente la iglesia, vemos las terrazas ajardinadas en la parte de atrás y vemos la plaza en la parte frontal donde la gente va caminando. Pero no solo en estas partes, vamos a decir, con gran respaldo cultural o con gran espacio cultural, con gran legado cultural, nos apoya, ¿no? También en los países nórdicos, por ejemplo, en Islandia, las construcciones o los techos ajardinados existen también en un momento dado, ¿no? Entonces vamos a ver en esto es muy importante porque ellos lo que están es cubriéndose del frío. Ellos están tratando de cubrirse del frío y lo que están haciendo es generan también con cortezas de abedul y con carrizos, colocan, vamos a decir, una capa de tierra y pasto que les permite también aislarse del agua y a la vez los aísla del frío. Les permite que también en épocas vamos a decir, de nieve o de hielo, esto se deslice por la parte superior de los pastos y ya no la vivienda que puede verse en el corte inferior pueda estar completamente libre, vamos a decir, o más protegida del frío. Este tipo de arquitectura, como el de Islandia, en todos la arquitectura vernácula de los países del norte de Europa, la podemos encontrar, por ejemplo, en Dinamarca, Noruega, Suecia, ¿no? Les dan, como les decía, les agregan, le agrega, vamos a decir, una
un aislamiento completo al frío y lo protege de las heladas, pero incluso vean, por ejemplo, a las cabritas subidas sobre el techo de las viviendas, porque ese espacio está jardinado y verde, ¿no? Aquí están los ejemplos de Islandia, estos están construidos sobre paredes de piedra, ¿sí? Y que finalmente con la piedra y con la turba se ponen nuevamente especies vegetales. Llegamos a Nueva York. Estamos ya, o sea, ya pasamos la parte vernácula, la parte histórica y pasamos vamos a decir, la época del Renacimiento con las otras construcciones en Italia, pero ya en 1882 empiezan a haber ciertas construcciones. Esta en particular es el Teatro del Casino y vemos que en la parte de arriba, en el corte del edificio, vemos que en la parte de arriba ya había un roof garden, así se le conoce, ¿no? Un roof garden. Entonces estaba el teatro. ¿Qué pasa? Que en esas épocas ya había edificios donde albergaban a mucha gente, sin embargo, no había aire acondicionado. Entonces, por eso pusieron, o sea, por eso empezaron básicamente a crear estas azoteas verdes a las que podían acceder las gentes. Entonces podemos perfectamente ver en las imágenes la calidad, vamos a decir, de la construcción y la calidad estética del espacio. También lo podemos ver, por ejemplo, en hoteles muy famosos. Estos hoteles, ya en Nueva York otra vez, por ejemplo, el Waldorf Astoria, lo que hacían en las azoteas era crear terrazas ajardinadas. Ahí ponían sus mesitas, ponían restaurancillos, o sea, siempre había algún elemento que le permitía a estos hoteles tener un espacio de esparcimiento. Entonces, todas estas azoteas pues vienen básicamente del siglo pasado, ¿no? Aquí quisiera hacer un paréntesis. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Por mí todo bien, gracias. Muy bien. ¿Alguien que quiera participar? ¿Alguien que le haya llamado la atención a algo en particular? Bueno, como nadie se manifiesta, seguiremos, pues. Bueno, les voy a hablar ahora de algunos ejemplos, ¿no? Bueno, esta es la imagen de Islandia, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí ya vemos ejemplos más modernos. Este edificio es la Academia de Ciencias de California, construida por Renzo Piano. En la imagen de la izquierda vemos cómo se ve como un montículo con tragaluces, vamos a decir, y en realidad se mimetiza, vamos a decir, con la vista de las montañas del fondo, pero ya en la vista de la derecha vemos que hay un edificio debajo y que este edificio tiene, vamos a decir, lo que sería esta azotea jardinada simulando un monte, ¿no? En bueno, les decía, fue construido por Renzo Piano, tiene más de 10,000 metros cuadrados. Otro ejemplo importante es el que vemos aquí. Esta es una compañía fabricante de autos, ¿sí? En esta planta, ellos, las plantas de todas sus naves, las colocan con unas azoteas ajardinadas para compensar. Yo les comentaba al principio, nosotros cuando construimos nos comemos la superficie de vegetación de las ciudades. Entonces, esta planta, en un aspecto de buscando resarcir ese daño por las grandes extensiones que tiene la misma planta, cubre sus azoteas de pasto y tenemos una gran área jardinada sobre la superficie de la misma fábrica, ¿no? La ciudad financiera del Banco de Santander en España también es una de las más grandes de Europa y podemos ver que
aparte de que tiene todos los edificios, o sea, un complejo de edificios, todos los edificios presentan diferentes tipos de vegetación en sus azoteas. Vemos grandes cantidades de vegetación. Unas se ven que tiene una vegetación un poco más alta y otras como pastos más bajos, ¿sí? También en México tenemos ejemplos. Por ejemplo, este es un edificio del Infonavit. Finalmente este edificio tiene una superficie de 5,265 metros cuadrados y vemos que además del jardín, vamos a decir, tiene senderos peatonales o espacios para sentarse y disfrutar, ¿no? Los grandes árboles se colocan sobre macetas y normalmente suelen colocarse en puntos estratégicos por donde bajan las columnas del edificio o en un punto donde se recarga. Básicamente no es al centro de las losas, sino en algún punto de apoyo directo de la misma estructura del edificio. Aquí lo vemos, aquí vemos, por ejemplo, que en este tipo de construcciones, todo lo que sería esta terraza ajardinada, básicamente puede ofrecerte opciones para sentarte, para disfrutar de la sombra. Finalmente, logramos ver en los cortes que existe una capa de dren abajo, o sea, vemos que el corte está inclinado, quiere decir que el agua se va filtrando, no se hace una alberca, el agua sobrante se filtra hacia bajadas de agua pluvial y queda y baja, vamos a decir, a la tierra, ¿no? Que la podemos bajar a jardines o a un lugar donde se pueda recuperar el agua. Pero básicamente toda la terraza está jardinada, tiene sus senderos, tiene sus diferentes elementos para disfrutarla. Bueno, vamos a ver un poquito sobre la construcción de los mismos. Hay muchas formas de hablar de esto y finalmente es lo mismo, ¿no? Techos verdes, azoteas naturadas, green roof, arbolismo, jardines urbanos, paisaje urbano, la quinta fachada, etc. Hay muchas, este tema se puede hablar desde diferentes puntos, se puede analizar, se puede ver y finalmente es lo mismo, ¿no? De alguna forma u otra es lo mismo. Vamos a ver en este ejemplo de un súper cómo funciona el sistema de la azotea verde. Permítanme un segundo, a ver si puedo mover el mouse. No sé por qué no puedo. Denme un segundito. Pero bueno, vamos a ver el ciclo completo, ¿no? Básicamente, vemos que en la esquina del lado de acá vemos que hay una filtración de agua que baja siguiendo esas flechas azules. Vemos que el agua baja al nivel inferior. Esto es a lo que yo me refería antes. Primero tenemos que tener una capa impermeable o una capa que haga la pendiente hacia la bajada del agua, como si fuera una azotea que no fuera a tener elementos verdes en la parte superior. Después tenemos que tener básicamente una capa donde esta agua se colecte, se junte, una capa aislante de grava, una membrana aislante puede ser un geotextil, la base de tierra o sustrato que se conoce y las plantas en la parte de arriba. Normalmente podemos hacer esto de cualquier forma, lo podemos encontrar con diferentes sistemas y diferentes formas de hacerlo, pero básicamente es el mismo principio. Siempre tendremos que drenar el agua excedente, siempre podemos tener un filtro de agua para esa agua excedente, un espacio drenante como es la grava, una membrana que evite que la tierra se nos vaya hacia la bajada de agua y la tierra propiamente dicha o sustrato y las plantas. Todos los sistemas constructivos en azoteas son más o menos similares. Dependiendo de lo que queramos, vamos a poder ponerla o más alta o más baja o mayor espacio o menor en esto. Hay algunos otros ejemplos en México
Y bueno, aquí les pongo algunos datos de algunas azoteas que se conocen, vamos a decir, en México, aunque hay muchísimas escuelas, digo, muchísimos elementos, muchísimos espacios. Por ejemplo, hay espacios que tienen jardines que no requieren tanta agua y que, por ejemplo, pueden crearse con especies xerófilas o crasuláceas, por ejemplo, la de la primaria Felipe Carrillo Puerto, ¿no? Finalmente, todas estas superficies naturadas son una forma de devolverle a la ciudad espacios verdes. Las azoteas verdes se dividen en tres tipos por su tamaño. Y este tamaño tiene que ver con el elemento, vamos a decir, con el elemento que ustedes ¿cómo será? Vamos, con los elementos, con las plantas que ustedes quieran poner en la parte superior. Vamos a decir, la primera es bajo o extensivo, que utiliza flores silvestres o pastito, ¿sí? Este elemento es un poco como la azotea que veíamos de Ford Motor Company, que realmente lo que hace es un sustrato bajo, unos 10 centímetros de tierra, para luego poner una capa de vegetal o de especies vegetales que no crecen mucho. Se puede utilizar hasta 50 centímetros de altura con un sustrato de 50 centímetros de altura, con un sustrato también más o menos de 50 centímetros de altura, unas plantas de hasta esa altura. Y podemos poner también árboles, y estos árboles dependerá de la especie, requerirán a lo mejor de 30 hasta 1 metro de espesor el sustrato, pero podemos poner inclusive árboles en las azoteas, como ya vimos anteriormente. Aquí vemos cortes específicos de cualquier sistema y como ustedes pueden ver, tenemos exactamente los mismos elementos, la base, membranas de protección, por ejemplo, aquí van creciendo, vamos a decir, las membranas en función a evitar, por ejemplo, el que las raíces se metan a la losa, que se metan hacia el fondo, entonces le ponemos una membrana que separe, después vemos una membrana de aislamiento, después vemos la membrana filtro del drenaje, aireación, después vemos el filtro y vemos el sustrato y vemos la vegetación. Bueno, todas son básicamente los mismos elementos. Aquí podemos ver nuevamente diferentes formas de hacerlo. También podemos crear, por ejemplo, espacios ajardinados, es decir, no necesita ser toda la azotea. Podemos crear alguna especie, por ejemplo, de huertos urbanos con una dimensión determinada. Esta es la capa de las que les digo del excedente del agua. Vemos perfectamente que el agua que cae se filtra y se sale por las orillas, pero el agua limpia, no entra ni la tierra de las plantas, ni la grava o pómex que le pongamos ahí para filtrar esta agua. Entonces, a través de estos sistemas podemos mandar el agua limpia a las bajadas de agua pluvial. Entonces, quedamos que vamos a tener como capas de arriba para abajo la vegetación, que son las plantas que elijamos. Es muy importante que cuando elijamos una vegetación sea de acuerdo al proyecto en particular. Si ese proyecto va a tener riego, podemos meter cualquier tipo de vegetación, siempre y cuando se adecue al clima del lugar donde estamos. O sea, no podemos pretender tener vegetación tipo selva si estamos en un lugar semidesértico, ¿no? Entonces siempre tendremos que tener una vegetación que se adecue al espacio o a la ubicación precisa de nuestro techo. Tenemos que tener el sustrato y dependerá de las plantas. El sustrato, volvemos a repetirlo, es ese material tierra, pero que dependerá del tipo de planta que vayamos a poner, ¿no?
Después viene la malla de geotextil, que sirve para poner, aislar, vamos a decir, que el espacio, que la tierra se filtre. Después la capa de dren, que permite que el agua no alcance que el agua alcance a la parte inferior y que se pueda drenar. Un aislante, a lo mejor para aislar la losa de calor o de frío en exceso. Un impermeabilizante, independientemente de que estemos poniendo esta capa de dren. Y finalmente las paladas para la capa de tesontle para salir hacia el exterior. En estas fotos de una azotea que hicimos, o sea, vemos una malla que es como si fuera una malla de alberca. Realmente lo que se hizo en esta azotea fue crear un espacio con un geosintético, un plástico, un liner que le dicen, este elemento es completamente aislante del agua. Entonces esto quedaba básicamente como si fuera una alberca, es decir, juntaba toda el agua en esa capa, ya el agua limpia, que después mandaba hacia las bajadas de agua pluvial, pero permitía tener el agua limpia en ese espacio. Arriba de eso se puso la capa drenante, vamos a decir, y después se puso la grava. En la foto inferior izquierda estamos viendo la capa de grava. Esta cosa negra que se ve arriba de la capa de grava es el fieltro que evita que las raíces se vayan hacia abajo. Y finalmente se aísla perfectamente también en las paredes para evitar que por las paredes baje, ¿no?, el agua. Aquí hay diferentes sistemas, tanto de mantener el agua importante dentro de la cubierta, como de retener los sólidos de la misma que no se estén moviendo dentro de la azotea. Los beneficios: vemos este hermoso camión con su techo verde y este bonito pajarito. Pues los beneficios es producir oxígeno para compensar las producciones de dióxido de carbono, que son las que nos afectan como seres vivos. Este edificio, que albergará muchísimas gentes porque es un edificio muy alto, culmina toda su construcción con fuentes y con jardines. Entre los objetos para lograr, o por qué tenemos estas azoteas o para qué nos sirven: para purificar y recuperar el agua de lluvia, para cultivar flores, frutas y verduras, para mejorar el clima del edificio, para prolongar la vida del techo, para reducir el riesgo de inundaciones, para filtrar contaminantes, para actuar como barrera acústica y bloquear los sonidos de baja frecuencia, y las plantas los de alta frecuencia, para filtrar los contaminantes y metales pesados del agua de lluvia y para proteger la biodiversidad. Como podemos ver, por ejemplo, en este ejemplo se llega a ver que incluso tiene como una especie de laguito en la parte de arriba. Las azoteas verdes son factibles en todos lados. Siempre debe de construirse con muchísima responsabilidad. Se debe de conocer perfectamente la capacidad de carga estructural del edificio para poder hacer o proponer. No quiere decir que no se pueda poner, se puede poner en todos lados, pero dependerá de la capacidad de carga del edificio y preferentemente que esté calculado previamente para poder hacer esta construcción o este tipo de construcciones. Si vemos los ejemplos aquí mostrados, pues desde luego es mucho más agradable tener esas azoteas que tener la vista, vamos a decir, de azoteas o vista de terrazas llenas de tinacos o de cosas que eviten, vamos a decir, el disfrute, ¿no? Si nos toca vivir un poquito más arriba de ellos, por el departamento donde nos toque vivir, o la casa de nuestro cuarto vea la azotea del vecino, pues sería mucho más agradable que todos tuviéramos por lo menos un jardincito donde disfrutar esto, ¿no? Imagínense en todas estas grandes ciudades con estos edificios altísimos, donde lo único que
que hay en la parte baja, vamos a decir, son elementos muy grises. Bueno, recuperar el espacio a través de las azoteas, ¿no? Incluso en climas desérticos, estas azoteas pueden ser, como les decía, material xerófilo, cactáceas, plantas. Incluso estas requieren muy poco riego y pueden estar perfectamente en cualquier azotea. En un momento dado, si no tuviéramos la capacidad de aislar el elemento, como les decía, con un sustrato también se pueden crear elementos como macetas o espacios llamados decks, donde vemos el emparrillado y vemos algunas de las plantas sobre macetas. También en este edificio podemos ver que la misma vegetación, incluso veamos que tiene árboles en la parte de arriba, y grandes árboles en la parte de arriba, junto con el tinaco del agua, o sea, los grandes tinacos de agua de esos edificios, pero podemos ver que el muro, vamos a decir, que ellos hacen que la azotea se vaya integrando al muro y va bajando toda esta enredadera que viene bajando desde el techo y está alimentando, vamos a decir, de verde toda la fachada de este edificio, ¿no? Bueno, hasta aquí algún comentario. No, todo bien. Gracias, Dalia. ¿Alguien? ¿Quieren que vaya más rápido, más lento, que profundice en algún tema? A ver, Dalia, ¿tú qué contestas? Dime. Yo tengo una pregunta. Dime, Fanny. ¿Qué pasaría en caso de sismos? No tiene ningún problema. Es una carga. Definitivamente es una carga sobre el edificio. Pero las cargas, en caso de sismos, las cargas, la carga en un sismo es una carga lateral. Es decir, es un esfuerzo como si lo empujara el viento, ¿sí? Si nosotros tenemos peso arriba y no está calculado, es como si tuviéramos una alberca, se iría de lado, ¿no? Como que se va. O sea, los esfuerzos en un sismo, existen sismos oscilatorios y trepidatorios, pero básicamente los esfuerzos en un sismo suelen ser laterales. Estos esfuerzos laterales no influirían, vamos a decir, en el tema de esto. Desde luego que cualquier elemento, ya sea jardines en la azotea o sean archivos de papeles en el piso más alto o una sobrecarga de población en los pisos altos, todo esto, todo lo que pudiera ser sobrecargas al edificio afectan en el momento de un sismo. Pero si eso está calculado, o sea, si esta sobrecarga, nosotros podemos hacer un edificio lleno de jardines en la parte de arriba, o como les decía, lleno de archiveros en la planta alta, ¿sí? Archiveros llenos de peso, que independientemente del sismo, no se van a caer porque están calculados para soportar ciertos movimientos. Es base tener, o sea, siempre es base en un sismo tener el cálculo preciso. Cualquier edificio, aún el edificio más ligero, tiene que tener los cálculos precisos para que en un movimiento lateral no tenga ningún problema, ¿no? En el trepidatorio lo mismo, o sea, realmente los elementos que generan problemas en un sismo es una falla de cálculo o un cambio de uso. Es decir, yo no calculé eso, pero de repente llego y le pongo algo ahí. Entonces eso sí puede generar que el edificio se fracture o se rompa cuando hubiera una situación de ese tipo. Gracias. De nada. ¿Alguien más? Muy bien, seguimos entonces. Existe una legislación, pero esta legislación tiende a ser una legislación que invite a que nosotros o que todos los países vuelvan a cubrir un poquito de espacio verde los elementos de la ciudad. Y no solo es en México y no solo es en Europa, ¿no? Encontramos, por ejemplo, que en China, que cualquier edificio que ocupe más de 1000 metros cuadrados del suelo tiene que generar
vamos a decir, al menos un 20% de la superficie con más del 20% de la superficie con superficies arbóreas, ¿no? En Toronto, hasta los nuevos edificios, todos los nuevos edificios, desde el principio tienen que tener considerado que el 60% de sus techos tienen que tener algo de naturaleza o tienen que estar abiertos hacia la naturaleza, ¿sí? También, por ejemplo, vemos que en Buenos Aires, o sea, todo esto se está, desde el 2010 hay azoteas para todos los edificios públicos, ¿sí? Entonces, finalmente en todo el mundo hay una intención o un interés de construir esto de forma consciente de que la mayor cantidad de gente vaya incluyendo estos elementos para minimizar, vamos a decir, el impacto del concreto y de los asfaltos en las grandes ciudades. Esta es otra de las azoteas que hicimos. En este caso vemos, por ejemplo, puro material xerófilo. Vemos que pusimos caminos de grava blanca, de mármol, y luego pusimos tezontle rojo en la parte donde están las plantas. Finalmente hay varias normas que nos ayudan o que nos invitan a hacerlo. Por ejemplo, en la norma técnica del 2007 que nos permite tener una reducción en el impuesto predial si damos una especie, esto es en la Ciudad de México, si hacemos esto nos permite reducir el predial. También en gobiernos del Distrito Federal, desde administraciones anteriores, se propició el crear cubiertas o azoteas verdes. Existe una sociedad que se llama AMENA, que es la Asociación Mexicana de Naturación de Azoteas. Existen otros elementos importantes como la Fundación Hombre Naturaleza o la Secretaría del Medio Ambiente, que nos ayudan a, bueno, que colaboran, vamos a decir, a que esto se siga llevando a cabo. En cuanto a conceptos del diseño, pues no crean que tampoco es así nada más como que la superficie plana de la cubierta. Realmente en este edificio de la Escuela de Arte y Diseño y Multimedia de la Universidad Tecnológica Nanyang de Singapur, vemos el techo verde, pero este techo verde, si ustedes se fijan en la imagen, viene desde la calle, tiene una escalinata central, vamos a decir, crea un atrio en la zona central, como en una forma de ojo más o menos, pero esa escalinata a manera de pestaña de aquí en este espacio de aquí, podemos ver, déjenme poner esto por acá, podemos ver que la cubierta, yo puedo estar desde la calle, me puedo ir subiendo por la escalinata y puedo llegar incluso a algunas de las oficinas que están en los niveles superiores y de ese acceder a estos jardines o salir hasta la planta baja. Entonces, las azoteas verdes finalmente no son espacios horizontales nada más, podemos crear una gran calidad de diseño a través de estos elementos. Hay otro concepto de diseño que se llama el Pocket Park. Este concepto de diseño ya no tiene que ver con las azoteas, pero sí tiene que ver con la naturación de las ciudades. En este concepto de diseño del Pocket Park se dio mucho en la ciudad de Nueva York. La ciudad de Nueva York más bien surgió ahí prácticamente. La ciudad de Nueva York tiene muchos edificios antiguos altos, vamos a decir de unos 8 o 10 pisos, de principios de siglo o de 1920, por ahí. Bueno, estos edificios poco a poco se han ido deteriorando, pero la normativa en Nueva York es que estos elementos, estos edificios construidos
les cuestan mucho a los propietarios porque ellos cobran el predial por metro cuadrado construido. Entonces, a los propietarios a lo largo de décadas, y ya que el edificio no está tan funcional, es decir, los espacios se han deteriorado, etcétera, etcétera, como es tan caro el predial por esos edificios, o bien los abandonan o bien deciden ya no pagar su predial y los toma el gobierno y normalmente se demuelen, vamos a decir. Entonces, hay gran cantidad de baldíos que están metidos entre dos edificios altos que salieron como resultado de este deterioro, vamos a decir, de la ciudad en los últimos 60 años, ¿no? Entonces, esos elementos se quedaban como lotes baldíos dentro de la ciudad. La ciudad lo que hizo fue retomar estos espacios, esos lotes baldíos, y creó el concepto de Pocket Park. El concepto de Pocket Park es un lugar cerrado que normalmente en la parte frontal tiene una especie de rejita que la ciudad se encarga de abrir en las mañanas y más o menos vigilar, vamos a decir, pero abrir en las mañanas, pero en este puede poner fuentes, puede poner alguna especie de cafetería, espacios para hacer ejercicios, proyectar videos, suelen tener pisos permeables, suele tener elementos artísticos en su construcción o murales en las paredes. Entonces, utilizan lo que era un espacio de deterioro, de deterioro en la ciudad como un elemento de convivencia. Entonces, lo típico que está sucediendo es que de los edificios aledaños, estos dos edificios que vemos blancos, la gente que está trabajando en esas oficinas o esto, salen y van a comer a este parquecito, su lunch en la mañana o etcétera. Es un concepto que le da nueva vida a la ciudad a través de la naturación de espacios que normalmente estarían baldíos. Requiere, desde luego, un compromiso de la ciudad prácticamente para adquirir o beneficiarse de estos lotes y el invertirle a ellos para que se vuelvan de un lugar abandonado en un lugar para la ciudadanía. Luego vamos al tema de muros verdes. Por ejemplo, aquí estamos viendo un muro verde que también tuvimos la oportunidad de construir. En el muro verde lo más importante, o en los jardines verticales que se llaman, lo más importante es que no todos los espacios, no todas las fachadas van a ser iguales. Si nosotros tenemos un edificio, vamos a decir que vamos a hacer un muro verde al exterior, tenemos que analizar en qué fachada lo estamos haciendo. Si lo estamos haciendo en una fachada norte, va a ser una fachada que va a tener mucho aire, mucho viento y frío, vamos a decir, en el invierno, y en el verano le va a caer incidente el sol. Entonces tiene ciertas condicionantes negativas. Si vamos a la fachada sur suele ser una fachada muy asoleada, con condiciones climáticas adecuadas, pero definitivamente requerirá muchísimo riego para mantener la humedad del espacio. Si vamos a las fachadas este-oeste, pasa lo contrario, ¿no? Puede ser que en la mañana esté iluminada si está al este, o si está al poniente, que le esté dando mucho sol en las tardes. También tendremos en un momento dado que generar un sistema de riego que se adecue a las situaciones específicas del lugar. En caso de muros interiores, debemos de considerar que también el muro debe de tener una cierta protección y debemos de saber si, por ejemplo, en la parte alta del muro vamos a permitir la entrada de luz o no. Por ejemplo, en este caso vemos que hay un domo que permite la irradiación de la luz natural al espacio. Entonces, eso nos ayuda a seleccionar cierto tipo de plantas. También, por ejemplo, en la selección de las plantas, aquí vemos muchos helechos que nos dicen que ese muro va a tener o va a requerir muchísima agua, ¿no? O sea, se requerirá estar regando constantemente. Entonces, depende del espacio donde estemos, de la disponibilidad del agua o de lo que queramos, podemos hacer diferentes elementos.
El juego de colores y de tipo de plantas nos permiten hacer un diseño estético del mismo y que llame la atención, ¿no? Nosotros podemos hacer, este es el esquema de diseño, donde nosotros definimos qué tipo de plantita vamos a poner en cada lugar antes de pasar al espacio donde ya físicamente las vamos a colocar, ¿no? Nosotros, conociendo cada una de las plantas, podemos ubicar esto. En este caso se utilizó un sustrato de geotextil. El geotextil es una malla se ve como una tela, pero no tiene fibras, más bien, no tiene trama, tiene fibra, pero no tiene trama. Normalmente está hecho de botellas recicladas de PET, suele hacerse con botellas recicladas de PET, entonces estamos haciendo la doble función. Es muy filtrante, es decir, que el agua que cae en una bolsa se filtra hacia la de abajo y más abajo, 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 y todo se va colectando en la parte inferior. Les decía de la selección de plantas, pues aquí vemos, por ejemplo, que si queremos un toque de color rojizo, pues tenemos que conocer qué plantas rojizas, vamos a decir, existen, y en base a la situación específica de nuestra fachada, si es exterior, si es interior, si tiene luz, si no tiene luz, seleccionar el tipo de planta que vamos a poner. Aquí en estas tres imágenes vamos a ver en la esquina inferior, vamos a decir, vemos un montaje sobre un bastidor. Aquí está son módulos de geotextil. En esos módulos de geotextil se hicieron módulos similares, vamos a decir, de 10 plantitas. Esas 10 plantitas se montaron sobre un bastidor que se montó sobre un polietileno de plástico en la parte de atrás, y podemos ver que cada una de las bolsitas tiene el sistema de riego que le permite que haya una gota o que caigan gotas en particular a cada una de las plantitas. Entonces, en este tema de la construcción vemos la pared, vemos la estructura, vemos que existe un apoyo en la parte posterior, vemos que en la parte inferior se está construyendo una especie de colector de agua, que toda el agua que salga finalmente se pueda colectar ahí, en ese espacio. Hay de dos, podemos reutilizar esa agua y subirla, pero sí requiere entrada de agua y salida de agua. Nosotros se recomienda que siempre, aún el colector es indispensable, pero se requiere que exista siempre a lo mejor una especie de drenaje para poder vaciar este elemento en un momento dado, ¿no? En la parte de arriba se está preparando, estábamos en los jardines preparando ya módulos prehechos, o sea, ahí están nada más colocados en el piso. Nosotros colocábamos las plantas directamente desde el jardín, ya llevábamos los paneles cargados con planta y llegábamos a colocar los paneles sobre el bastidor como tal que ya teníamos. En el ejemplo del lado izquierdo vemos, o sea, es un muro verde completo en esquina, en escuadra, y en la base del muro verde hicimos un ejercicio de decoración con piedras. Arriba de estas piedras había un cristal. Entonces esta terraza, este elemento de aquí donde tiene el muro jardinado, se creó una terraza con decoración de piedras en la parte de abajo y el muro jardinado en las paredes. Aquí vemos algunos otros ejemplos. Aquí en la esquina superior vemos el ejemplo mismo que les estaba mencionando. Ven el muro verde y ven las piedras en la parte de abajo. En esto, bueno, en la parte superior izquierda, perdón, vemos otra vez otras formas de hacer muros verdes, ¿no? Por ejemplo, esto es con pastos o con elementos de cierta humedad que de alguna forma la adquieren por el ambiente y que finalmente se puede rociar directamente, como musgos. Se puede rociar directamente cada una de estas plantitas y puede trabajar perfectamente en ella. También vemos un diseño que tenemos de un muro verde. Todos los procesos de diseño también tienen que ver en eso. En la parte de abajo vemos unos paneles ya prefabricados. Estos paneles son de polietileno, ya no son de geotextil.
Los paneles ya traen las bolsitas, vamos a decir, prehechas de plástico, son cónicas y cada una de ellas va desaguando en la planta de la parte inferior. Entonces podemos ir rellenando las plantitas y vamos llenando o poniendo nuestros diseños con ellas, ¿no? En la parte inferior derecha vemos la del geotextil, ahí vemos un acercamiento sobre el geotextil. En la parte, vamos a decir, en medio vemos un detalle del muro verde, donde donde la parte superior ya se ve deteriorada la planta en la parte alta. Es muy importante seleccionar especies que tengan larga duración, porque de todas formas, si no, las vamos a estar teniendo que cambiar. En este caso en particular, el interés del cliente era ese punto rojo, y bueno, tenemos con ellos un contrato para estarles renovando completamente toda esa zona de los puntos rojos, porque sabemos que la planta que tenemos puesta en ese espacio va a durar 6 meses, y a los 6 meses tenemos que reponer esa planta roja. Entonces hay un contrato de mantenimiento. Hay partes del muro que se quedan perfectamente, que no requieren nada. Nosotros, como una vez cada mes o cada 2 meses, podemos pasar a dar una revisión al muro, darle una podada al espacio y nada más. Para nosotros en particular en ese muro, el mayor problema es que la selección de esa planta roja en particular nos genera muchos problemas de mantenimiento continuo, ¿no? Pero, por ejemplo, volvemos a la esquina inferior izquierda y vemos que ahí las plantitas que se están colocando son plantas xerófilas, es decir, son crasuláceas, o también se le conoce como suculentas. Estas plantas requieren muy poco riego, entonces aquí con que nosotros reguemos una vez cada 15 días o incluso en ciertas épocas del año hasta una vez cada mes, es suficiente para mantener a la planta viva, la planta xerófila. Pero en el caso del muro de la esquina superior derecha, ahí tenemos riego 3 veces al día, 1 minuto un minuto en 3 zonas diferentes. O sea, depende de la planta que pongamos, el tipo de riego que vamos a necesitar para el mismo espacio. Otro de los elementos importantes en la naturación tiene que ver con la arquitectura del paisaje. Esta imagen es del Central Park de Nueva York. El Central Park de Nueva York fue una decisión de diseño urbano muy importante, es decir, esto no estaba ahí, o sea, esto lo trazó alguien, y ese alguien fue el llamado, bueno, primero hubo una normatividad, una intención gubernamental de que ese espacio se respetara, y después se mandó a concurso para crear un parque en particular. Este parque fue diseñado por Frederick Law Olmsted, que es el padre de la arquitectura del paisaje. Pero cada arbolito que ustedes ven ahí, cada fuentecita, cada laguito, fue puesto por diseño. Es decir, no es obra de la casualidad. Aquí está el plano del diseño del Central Park con sus diferentes reservorios de agua, etcétera, etcétera. Lo más importante es que los espacios verdes también se diseñan, no son obra de la casualidad, ¿no? Se diseñan en particular. Bueno, ya en la arquitectura moderna hablábamos de la época de Le Corbusier, etcétera, etcétera. Vemos que ya surgía una intención, vamos a decir, de crear estos espacios exteriores y, bueno, crear espacios donde la arquitectura del paisaje creara lugares agradables para el habitante de la ciudad. Hay famosísimos arquitectos paisajistas que no necesariamente solo ponen pasto donde sea, sino crean, por ejemplo, estos elementos donde son unas jardineras con unos árboles de una calidad donde el paisajista conoce cómo va a crecer el árbol, cómo va a cubrir el árbol, qué espacios va a crear y los pone a la distancia adecuada. O, por ejemplo, estos techos ajardinados que vemos en la imagen de la izquierda, donde vemos perfectamente cómo todas estas construcciones, básicamente, con espacios ajardinados, van creando
más ciudad de la que normalmente nos imaginamos, ¿no? ¿Con qué evitamos con todos estos temas? Bueno, que evitamos la creación de una isla de calor, es decir, la creación de espacios donde la temperatura va a ser mucho más alto que no sé si ustedes se han dado cuenta, pero sí, mientras más cerca estamos de las grandes ciudades, la temperatura puede ir subiendo hasta volverse realmente intolerable, ¿no? Entonces, también que evitamos, pues evitamos cosas como estos. Esta es la ciudad de Houston, en Texas, hace algunos años, claro, pero vean ustedes a través de estas imágenes cómo todos los espacios o los lotes se volvieron estacionamientos, y estos estacionamientos pues no tienen como que nada de verde, vamos a decir, en esa zona centro de la ciudad, ¿no? Claro que ha cambiado mucho la ciudad, actualmente va mucho mejor, pero definitivamente esta imagen nos hace ver que, bueno, por ejemplo, el mismo transporte público o el evitar la gran aglomeración de coches podría generar muchos más parques que estacionamientos, porque el coche no es solo el momento de circulación, sino dónde lo estamos dejando o dónde lo estamos guardando, ¿no? El coche se come también nuestros espacios verdes. Y ya, bueno, como conclusiones, el trabajar, vamos a decir, con estas cosas, es como ponerse a mano con la construcción de nuestras viviendas. Otra de las conclusiones es que la naturación puede hacerse sobre toda superficie o a través de jardineras o maceteros, e integrando el diseño de algunos elementos como pisos, maderas, pergolados, mobiliario adecuado, y que tendremos en cada construcción un nuevo espacio para disfrutar, al mismo tiempo que contribuimos con la mejora de la calidad del aire. La generación del CO2 a nivel mundial se ha revertido, y bueno, nosotros tenemos que poner nuestro granito de arena, y con eso podemos apoyar, vamos a decir, básicamente. Ahora sí, no sé si, ahora sí, me gustaría escuchar sus preguntas y sus comentarios. Cualquier duda ahorita en este particular momento, me interesa sobre todo los que se interesen en la parte constructiva, nosotros podemos darles ahí una orientación en particular. Y dice lo siguiente: constancia a la arquitecta Lourdes Tamés Pidal por haber impartido el taller Muros y Azoteas Verdes, llevado a cabo el día 21 de abril de 2021 en el marco de la Feria Virtual de la Sustentabilidad 2021. Pachuca de Soto Hidalgo, Indivisa Manent, el coordinador Jorge Granados y el director de formación, el maestro Alberto Gómez Santillán. Lourdes, muchas gracias a nombre de toda la Academia del Valor de la Vida. Gracias de nueva cuenta por acompañarnos en este evento, y gracias también a todos ustedes, alumnos de la universidad, que nos estuvieron acompañando en este evento. Mil gracias. Les haré llegar a través de sus correos un formatito chiquitito para evaluar el taller, así que estén pendientes de su correo institucional por el Outlook. ¿De acuerdo? Lourdes, un abrazo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Todos. Gracias a todos. A mí me encuentran a través de la Escuela de Arquitectura. Quedo a sus órdenes. Si alguien tiene algún interés en particular, podemos establecer enlace a través de la dirección de la escuela, y quedo a sus órdenes para cualquier duda o para cualquier comentario. Espero que les haya gustado. Muchas gracias. Gracias, Lourdes. Gracias. Un abrazo a la distancia. Gracias, igual. Bye. Hasta luego. Cuídense Bye, bye. mucho.